Jardín de Dulce María Loinas, una escritora cubana del siglo XX, que es probablemente una de las escritoras cubanas más renombradas en la historia del país. Y es una novela que tiene características muy particulares de las que quiero pues contarles algunas apreciaciones que tuve al leerla. Bueno, primero hay que decir que esta novela se escribió a lo largo de muchos, muchos años. Ella la empezó a escribir en 1928 y no se publicó hasta 1951. Y de hecho no se publicó en Cuba, se publicó primero en la editorial Aguilar en España. Dulce María Loinas era una mujer aristócrata, era hija de un general del ejército libertario, quien fue cercano a José Martí, y pues como parte de esta familia tenía acceso desde que era bastante joven a tertulias literarias y a la vida cultural de La Habana, que es donde vivió la mayor parte de su vida. Y esto fue como un influjo muy importante para ella y para su hermano y su hermana, que fue con quienes creció, y hizo de esta familia una familia que tenía unas aspiraciones culturales muy claras, pero también una familia muy aislada. Dulce María y sus hermanos crecieron en un entorno en el que prácticamente no veían a nadie, no fueron a una escuela ni pública ni privada, sino que recibieron eh, educación de tutores y eso se nota mucho en la novela. Ahora que pasemos en un par de minutos a hablar directamente de la novela, el aislamiento es uno de los factores más evidentes que vemos, especialmente en las tres primeras partes de la novela. Eh, y entonces ella tuvo una educación muy privilegiada y fue bastante precoz en su escritura de poesía. De hecho, su primer poema lo publica a los 17 años. Prácticamente toda su obra es ya sea poética o es de cronista, y también tiene algunos textos en prosa, por ejemplo, su último texto que se llama Fe de Vida, que es una recopilación de los años que pasó al lado de su segundo esposo. También vamos a hablar un poco de sus esposos porque son relevantes para el libro del que vamos a discutir, pero primero pues hay que decir esto, ella lo que más escribió en su vida fue poesía y esta novela, de hecho, ella la proclama una novela lírica. La novela Jardín tiene la característica de que es una novela muy distinta a lo que se concibe en el siglo XIX como la novela, porque no es una novela de grandes hitos, y ni siquiera es una novela en la que pasen demasiadas cosas. Es una novela que más bien está centrada en una perspectiva muy, muy intimista, más a la manera en la que Clarice Lispector escribía sus obras que a la manera en la que Tolstoy escribía sus novelas, ¿no? Digo, y Clarice Lispector por nombrar alguna referencia distinta, porque creo que si bien esta fue una novela que desde su publicación tuvo una aclamación muy grande entre los círculos intelectuales, Jardín no es una novela muy conocida, como sí son las obras de Clarice Lispector. Creo que es una de estas novelas, grandes novelas, eh, que no tuvieron una perdurancia en el tiempo dentro del discurso público, no porque no sea perdurable la novela en sí misma, sí lo es, por supuesto, pero creo que las mismas características que la hacen una novela genial son las que la hacen una novela difícil de leer. Ahora vamos a hablar de eso. Por eso me parece muy relevante que la colección Vindictas de la UNAM haya hecho esta nueva edición. Esta colección, como sabemos, está dedicada a publicar obras de mujeres destacables, escritoras destacables del siglo XX que muy probablemente no hubieran tenido reediciones dentro del mercado editorial actual, y la UNAM pues se acomedió a tener a subsanar este vacío. Esta obra pues ya tenía muchos años sin tener una reedición. Como les decía, es una novela que tiene características muy atípicas con respecto a otras novelas. De hecho, Dulce María Loinas en el prólogo habla un poco de que ella no sabe si esto es exactamente una novela. De hecho, lo que se llama curarse en salud, ella lo hace desde antes, ¿no? Primero nombrando su novela lírica y después escribiendo un prólogo en el que ella dice que si será lícito escribir una novela en la que prácticamente no pase nada. Una novela, como les decía, que no es de los hitos y de las acciones, sino que más bien tiene que ver con una intimidad y con una fantasmagoría muy especial. Después de este prólogo que un poco nos prepara para entrar a lo insólito de una novela en la que pasan pocas cosas, entramos de lleno a esta historia que tiene como protagonista a una mujer llamada Bárbara,
que habita una casa, casi todas las primeras cuatro partes de la novela al menos, una casona aristocrática en La Habana. Bueno, lo de La Habana es muy discutible, realmente no se menciona, pero hay algunas pistas que hacen pensar en eso como vocabulario específico, que no es muy preponderante porque casi todo el libro podría haber ocurrido en cualquier otro lugar selvático, porque lo que sí hay es muchas referencias a una vegetación exuberante. Y les decía que Bárbara, esta protagonista, primero se nos presenta en un capítulo que tiene la capacidad de marcar el tono de toda la obra, como una niña que va caminando en un enorme jardín y que de pronto se encuentra con que la luna se cae del cielo y que esta niña, después de tomar un trozo de la luna, lo entierra. Entonces, lo primero que hace la novela es marcar un tono que no va a ser realista. Eh, y pues eso puede un poco despistar porque la manera en la que no es realista no tiene tanto que ver con este prólogo que se aboca a hablar de la caída de la luna, sino que pronto nos empezamos a adentrar a la historia personal de la niña Bárbara a través de los ojos de la adulta Bárbara, que como si no conociera su propia historia, empieza a revisar los cuadros y las fotografías que pueblan la sala de esta casona. Y lo que hace es reconstruir a partir de estos cuadros, de estos retratos familiares, la propia historia de la niña Bárbara, ¿no? Y es una historia que no se nos enuncia de manera frontal. Lo que tiene esta novela es un lenguaje poético muy exuberante con figuras increíbles, brillantes, y que son figuras poéticas que muchas veces eluden contar las cosas de manera directa. Entonces, de lo que nos podemos enterar o lo que podemos intuir es que la niña Bárbara creció en una gran soledad porque tuvo un hermano mayor que murió y una madre que cayó en la locura y que se escondió en un cuarto y ya no volvió a salir, y que había unos tíos y había una sirvienta llamada Laura, así la nombra, sirvienta, y usa palabras que ahora nos parecen inaceptables en esta época. Por ejemplo, le dice la vieja bruja a este personaje llamado Laura, que también todo esto que les cuento está narrado desde un nivel muy grande de fantasmagoría. Nunca sabes quién está vivo, quién está muerto, por qué Bárbara adulta está narrándonos esto como si hubiera pasado tanto tiempo antes, como si fuera a la vez su historia y la historia que le pasó a alguien más. A esto contribuye el hecho de que el reloj que está en la sala marca las 6:15 desde hace mucho tiempo, y Bárbara habla de cómo de alguna manera ella misma está viviendo a las 6:15 de la tarde todos los días de su vida, ¿no? Eh, el tiempo es un tiempo muy difuso, es un tiempo en el que no sabemos si las cosas que narra ella pasaron hace 500 años o hace 100 o hace 5 o hace 10 o hace 20. Más adelante en la novela se nos dice que ella tiene alrededor de 19 años, pero creo que podría tener 19, 20, 100 o 500 y no importaría, porque el tiempo, al menos en las primeras cuatro partes, es algo que está varado a las 6:15 de la tarde. Y una vez que conocemos un poco la historia de esta mujer, lo que queda muy claro es su aislamiento, tanto porque la madre decide no estar presente a raíz de la muerte del hijo, del hermano, como por el hecho de que no se vea ningún otro personaje presente. Siempre estamos, su- Bárbara nos está susurrando sus pensamientos al oído, aunque es una novela, es una tercera persona muy íntima, es una tercera persona que la sigue y que nos comparte su intimidad mediante figuras poéticas, y que nunca sale de ese punto de vista en las tres o cuatro primeras partes del libro. Luego de esto, lo que siempre tenemos como característica es la unión de Bárbara con el jardín. Desde adentro de la casa observa un jardín que ya se nos describió cuando tomó la luna como exuberante, casi sin espacio, es decir, llega hasta el infinito y solo es cortado por una reja que separa el jardín del mar y de la selva, ¿no? Pero el jardín mismo es una selva al que Bárbara empieza a salir a hacer una exploración, y está todo lleno de metáforas bellísimas que tienen que ver con las raíces, con el hecho de que Bárbara misma es una especie de parte del jardín, como si sus pies terminaran en raíces que se meten a la tierra. Eh, y a través de estas paseos que hace por el jardín, llegamos a la parte que divide la primera y la segunda parte, que es el encuentro con una especie de cuarto, después de un momento como de fibrilación en el que Bárbara se duerme, pero no se duerme, se moja, tiene fiebre, todo esto con
marcado tono, les decía, como de fantasma. No sabemos hasta el momento si Bárbara es una persona real o el fantasma de una mansión solitaria. Y de repente este fantasma que parece haber despertado para ver los cuadros de su infancia, abre los ojos y se encuentra con esta especie de construcción antiquísima que ha sido cubierta por la hierba y empieza en una especie de locura a quitarle la hierba y a tratar de entrar a este cuarto oculto, que tiene muchos de los tópicos de la literatura gótica, en el sentido de que es la habitación, esta habitación en la que no sabemos qué vamos a encontrar. Cuando finalmente llega al interior de la habitación, se encuentra con un lugar que muy probablemente se quemó en el fuego en algún punto parcialmente y fue abandonada, y que además contiene una serie de cosas que remiten a un pasado que tiene más de 100 años de haber ocurrido, ¿no? Por ejemplo, hay periódicos que están pegados en la pared que están datados 100 años antes, y que hablan de revoluciones y cosas distantes que, como les decía, puede tener que ver con esta historia familiar de Dulce María, que pues estuvo tan ligada con la independencia de Cuba. eh, y además de estos periódicos que nos hacen dudar acerca de cuántos años tiene viva Bárbara, porque ella dice, no, pero yo no puedo haber vivido en esa época, y sin embargo no se acuerda en qué época sí vivió. Entonces eso nos hace pensar que a lo mejor sí podría haber vivido en esa época, es decir, que podría ser un fantasma, todo el tiempo debatiéndose entre realismo y cosas irreales. Además de esto, encuentra un látigo con piedras preciosas en el puño, eh, y que tiene una B hecha de piedras preciosas, Bárbara, de nuevo, ¿no? De nuevo, esta cosa de no se acuerda si lo empuñó o no, hay una especie de amnesia que ella intenta vencer, si estuvo ya antes o no estuvo ya antes, todo el tiempo cree que muy probablemente ya estuvo antes en ese espacio, pero no acaba de definir si fue así o es tan solo un sueño. Y lo que es más importante, se encuentra dos enormes cofres que están llenos de vestidos y de telas, de cosas que están básicamente ya desintegrándose por el paso de los años, lo que nos haría pensar que tienen más de 50 100 años incluso ahí. En una de las escenas más bellas del libro, Bárbara se pone el vestido que encuentra ahí, uno de los vestidos, que es un vestido viejísimo que casi que le queda perfecto, pero a la vez pues está a punto de deshacerse mientras lo usa, aunque esta obra que a menudo se dice que es una precursora del realismo mágico latinoamericano, lo que hace es decirnos que en el momento en que el vestido entra al cuerpo de Bárbara, empieza a vivir. Es como si estuviera recién hecho cuando entra en contacto con su piel. Eh, y luego lo siguiente que encuentra es una copa de vino tirada al suelo y una serie de perfumes que ya no huelen, pero que curiosamente cuando se los pone en la piel es como si fueran nuevos. Y también encuentra cartas. Las siguientes dos partes de la novela están hechas fundamentalmente de una serie de cartas. Y estas cartas lo que hacen es de nuevo poner en duda si Bárbara lleva 100 años viva o si tan solo está relacionándose con una antepasada suya que se llamaba igual, porque todas las cartas están dedicadas a una Bárbara, que ella a veces cree que es ella misma o a veces cree que no es ella misma. De nuevo, creo que esta novela tiene muchos tópicos de la literatura decimonónica de fantasmas, a la vez que tiene pues esta manera de conectarse con el realismo mágico. De hecho, a ella en muchas ocasiones le preguntaron si que se consideraba como una especie de precursora de esta eh, corriente de la literatura tan relevante, y ella dice que sí, y en algún momento con un poco de arrogancia, no sé cómo llamarla, dice que ella inventó la literatura, el realismo mágico, y que el premio Nobel se lo dieron a García Márquez, ¿no? Eh, Creo que aquí vale la pena hablar un poco de la recepción de la obra porque tiene todo que ver con esto, ¿no? O sea, Dulce María escribió la obra, como les decía, se publicó en el 51 en España. Tardó mucho en conseguir el prestigio fuera de la isla, aunque en la isla empezó a recibir nombramientos tan relevantes como ser parte de la Academia de la Lengua de Cuba, pero no fue hasta 1993, poco antes de su muerte, que recibió el premio Cervantes, que es lo que ya pues pone dentro de estos sistemas de jerarquías de premios literarios en la más alta, ¿no? Porque se dice que es el premio más alto de la literatura en español.
Digo, podemos pelearnos con esa idea o no, pero bueno, el punto es que ella lo recibió y para ese entonces pues ya era una mujer muy vieja. Se dice que leía esta obra cada 3 o 5 años porque no sabía exactamente qué había hecho, no estaba segura de que la novela que había escrito fuera una genialidad de gran relevancia o tan solo una locura. Entonces fue algo con lo que vivió todo el resto de su vida. Todavía le sobrevivió pues más de 50 años a la novela que escribió, y nunca dejó de cuestionarse qué clase de novela había escrito o si era una novela o no era una novela. Con todo y que personajes de la talla de Gabriela Mistral nombraron a esa novela como una fundamental, ¿no? Eh, Gabriela Mistral, hay una cita muy relevante, digo, muy citada, en la que ella dice que hacía mucho que no leía un repaso de la lengua española tan magnífico como Jardín, y también en algunos lugares se le nombra como que cuando salió la obra dijeron que era como el suceso más importante en la literatura en los últimos años, ¿no? En los últimos 50 años o algo así. Realmente fue recibida con muchas loas. Sin embargo, después fue un poco olvidada la novela. Creo que eso tiene que ver con la dificultad de la obra. No es que sea difícil porque tenga una trama muy rebuscada, como ya les decía, casi no tiene trama. Lo que es difícil es que es una obra en la que pasa poco. Y para la manera en la que estamos acostumbradas a concebir las novelas, esto puede hacer que el acercamiento sea complejo, porque es una obra tal cual, es una novela lírica, es poesía en prosa. Entonces está mucho más enfocada en crear experiencias sensoriales. Tú puedes oler, puedes sentir, puedes ver con Bárbara, puedes sentir la exuberancia del jardín y puedes vivir la manera en la que el vestido revive en una escena también exuberante como es el jardín. Pero si lo que busca un lector o una lectora es trama, es emoción de esta manera más trepidante, lo que va a encontrar es algo muy distinto, ¿no? En ese sentido, se disocia un poco de la literatura del siglo XX después de esta época, porque, de nuevo, pues si pensamos en el realismo mágico latinoamericano, si Cien años de soledad es una obra de mucha trama, la trama es todo, ¿no? Eh, en cambio, en esta obra tenemos de las partes que constituyen la novela, la mayoría están centradas en Bárbara en soledad. Si bien lee cartas y en las cartas hay un personaje que se nos revela, el personaje que corteja a la Bárbara que puede o no ser la que estamos conociendo, es un personaje que es un fantasma también, ¿no? Es un personaje que está claramente muerto desde hace mucho tiempo, del que no sabemos exactamente cómo vivió, qué hizo. Lo único que sabemos es que estaba perdidamente enamorado de Bárbara. Hay algunos pasajes a los que quisiera remitirme en un momento, pero que básicamente hablan de un hombre muy enfermo que está enfermo de amor. La autora es muy crítica, no se sabe exactamente si está hablando a través del personaje de Bárbara o más bien está haciendo comentarios autorales, pero habla mucho de cómo este personaje, este hombre, es una especie de manipulador, y ahí es donde entra algo muy interesante en la novela, que es una crítica que no sé si podemos nombrar feminista, pero sí podemos nombrar que tiene una crítica muy punzante que no se ve en otros libros hacia personajes masculinos, ¿no? Y aquello que significa ser mujer, eh, con respecto al amor, ¿no? Entonces, a la vez que Bárbara está empezando a dejarse caer en el elixir de las cartas y de repente siente que es ella misma la que vivió este romance, que es un romance de ires y venires en los que este personaje le reprocha cosas, le reprocha su desentendimiento, le reprocha que no les da claridad y demás, le reprocha que está muriendo, en fin, todos los tópicos de hombre chantajista. A veces caen los tópicos, pero a veces justamente habla del chantaje que el personaje masculino está tratando de ponerle a la Bárbara, presente o pasada, la que sea. Entonces es muy curioso cómo maneja todo esto desde una gran complejidad, porque por un lado dice, aquí hay chantaje, pero por otro lado dice, esta mujer está cayendo en el chantaje, ¿no? Y como todo está en una tercera persona tan apegada a Bárbara, pues siempre te estamos muy cerca de sus propios sentimientos, de las cosas que están cambiando en su interior cuando lee las cartas, cuando lee que el personaje está a punto de morir, todo el tiempo a punto de morir, hasta que llega un punto en el que en un párrafo muy, muy interesante dice,
pero no muere, o sea, el personaje no muere, sin embargo, ha traído una gran infelicidad a Bárbara, porque todo el tiempo le está diciendo que está al borde de la muerte. Entonces, pues habla del personaje como un canalla, pero además no como solamente como eso, sino como el canalla que Bárbara termina por amar, ¿no? Para mí estas primeras partes son las que son más interesantes en la novela. Son las cuatro primeras partes en las que el jardín está muy presente, en las que Bárbara no deja de ser un personaje solitario. El único momento donde aparece a Laura la criada, así le dice Bárbara la criada, aparece como un fantasma casi casi, y es una mujer que con unos ojos fulgurantes la mira y le dice, siempre has traído el diablo adentro. Entonces, en esta única frase que dice Laura, lo que parece que sucede es que reafirma nuestra intuición de que Bárbara no es más que un fantasma, ¿no? Y ella misma de alguna manera nos hace pensar en eso porque nos cuenta el cuento de la Bella Durmiente como si fuera un cuento que vive, aunque es un cuento que leyó en la infancia, lo vive en la vida adulta, como si estuviera ella misma dormida esperando que alguien la despertara, cosa que es relevante en las dos últimas partes del libro. Pero al mismo tiempo, pues la Bella Durmiente es un cuento de hadas, es un cuento que no es realista, como si su propia historia se la estuviera narrando desde el no realismo, o como si Dulce María Loinas nos lo estuviera narrando en ese tono, ¿no? Eh, eh, entonces, pues el único personaje que aparece más o menos vivo es el personaje de Laura que le hace este comentario. Y mientras tanto, Bárbara piensa en Eva como si fuera su abuela, piensa en la mujer de Lot, hay muchas referencias bíblicas, piensa en un montón de mujeres. De hecho, en algún comentario que vi que hace Aldo Martínez Malo, que es un autor cubano que se volvió amigo de Dulce María Loinas hacia los años 70, es decir, cuando ya era una mujer mayor, eh, habla de cómo esta novela hace referencia a una mujer que podrían ser todas las mujeres y que fue como una apuesta deliberada. Yo no sé si sea deliberada o no, pero sí hay algo de eso cuando hace una genealogía de mujeres inquietas y de mujeres que quieren saber más, porque Bárbara es una mujer culta, es una mujer que lee todo el tiempo, y esto nos remite de nuevo a la misma autora. Dulce María Loinas obtuvo el título de abogada, cosa que era muy poco común en su época, y lo ejerció especialmente en temas familiares, de derecho familiar, que tenían que ver con su propia familia, y luego lo dejó. También su hermano se volvió abogado y tampoco ejerció la abogacía. Su hermano en algún momento fue no diagnosticado de esquizofrenia, pero tuvo brotes de esquizofrenia y también parece que hay una relación con algunas de las cosas que están narradas en Jardín. Pero bueno, mencionaba a Aldo Martínez Malo, que creo que es un personaje muy relevante para el estudio de Jardín porque él estableció una correspondencia y una amistad, como les decía, con la autora, y a partir de esa amistad fue capaz de acceder a los manuscritos de Jardín y a las mismas preguntas que se hacía Dulce María durante la escritura, eh, y a la relación que tenía con su hermano como un editor, su hermano que también fue poeta, le hizo algunos comentarios bastante acertados en la obra, en los que le decía, esto no se entiende, esto hay que reformularlo. Editor duro era el hermano, según se ve. Y Dulce María muchas veces le contestaba que sí, que lo iba a reescribir todo, pero otras veces le decía, por ejemplo, en el caso de la madre de Bárbara, que a ella no le importa que se entienda la historia de la madre, que ella quiere que mediante una serie de intuiciones, quien esté leyendo vea que la madre se apartó de la vida y que lo que le quede sea una sensación de aislamiento. Aislamiento de nuevo que tuvo mucho que ver con la manera en la que la autora creció y que después se incrementó cuando entró el régimen castrista en la Revolución Cubana, y que ella, pues como una aristócrata, la única prerrogativa de la que gozó fue no perder su casa, que fue algo que sí pasó con muchos de los aristócratas de la isla, porque pues ya era un personaje reputado de la cultura y porque además su ligazón con la independencia de Cuba la eximía de ciertos juicios, como su padre estuvo tan involucrado con José Martí, pues lo que no pasó es que no perdió su casa, pero como ella nunca fue muy vocal con respecto al apoyo al régimen castrista o a la revolución, de alguna manera lo que sucedió es que entró en un aislamiento también ella ya en su edad adulta y básicamente vivió encerrada ahora sí en su casa. Eh, Se volvió un poco el personaje de su novela,
Y Aldo la desentierra un poco. Mucho se conjeturaba si estaba o no en la isla, si se había ido o no, si se había quedado. Y pues sí, estaba ahí en su casa en el Vedado, en su mansión en el Vedado. Y Aldo pues tiene estas correspondencias y hablan mucho de la obra. Y hay una clave interesante de lectura que da él, que puede o no ser cierta, porque pues de nuevo hay muchas lecturas para esta novela que tienen que ver con los dos grandes amores de Dulce María, que les decía que son relevantes para la novela, ¿no? Ella se casó dos veces. Primero se casó con un primo suyo llamado Enrique de Quesada y Loinas, un primo que lo cortejaba, que la cortejaba mucho, que se dice que era así una guapura, muy guapo, un hombre muy guapo. Pero ella ya tenía un amor previo, que era Pablo Álvarez de Cañas, un periodista español que llega a la isla a cubrir noticias de sociales. Su familia le dice que pues de preferencia no se case con él porque lo consideraban un oportunista, pero ella siempre estuvo muy enamorada de este hombre que aparentemente era un cronista de sociales muy anómalo porque escribía muy bien y porque dice Aldo Martínez que lo mismo reportaba las bodas de la hija de un zapatero que las del más grande aristócrata. Entonces como que tenía peculiaridades, no era un cronista cualquiera, pero no se casa con él, se casa con su primo Enrique. Y durante pues varios años de su vida adulta, aunque ella se casó bastante mayor para ser una mujer de sociedad, estuvo casada con él unos 15 años más o menos, no logra tener hijos. Eh, Ella misma dice que no podía tener hijos, no parece que haya un gran remordimiento, pero pues nunca lo sabremos. Eh, este, Se casa con este hombre y tiene pues un matrimonio en el que todo el tiempo está añorando al hombre con el que no se casó. Y entonces Aldo Martínez le pregunta si todo el encierro del jardín, porque hay que decir que estas primeras tres partes están llenas de encierro, de muerte, de figuras oscuras. Es muy, muy gótica la primera parte de la novela en ese sentido, de un gótico tropical increíble, pero es gótica, gótica, gótica. Si tiene que ver con el encierro que sentía con este, su primer marido, ¿no? Y ella le contesta que sí, que tiene todo que ver. Eh, Como les decía, yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero bueno, hay algo ahí de su propia historia con un matrimonio. Y la otra cosa es que parece ser que esta novela le trajo muchos problemas con su esposo, porque las grandes y apasionadas cartas de amor puede que hayan sido las cartas que le mandaba el segundo hombre, Pablo Álvarez de Cañas. Y el marido pues empezó a tener Enrique, el marido Enrique empezó a tener pues muchas suspicacias con esto, ¿no? Son cartas de amor pues bellísimas. Una nota del hermano es ¿por qué estas cartas son tan cliché? Y ella misma dice, tienen que ser así de cliché porque tienen que remitir a una carta cliché de amor, ¿no? Entonces hasta eso está pensado, hasta eso está fríamente calculado por la autora.